¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, felicidades por la presentación. Y mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que bacterias de la flora normal del colon, que sabemos que existe, dé positiva esta prueba? So we have seen that after we get rid of the bacteria, we don't see an immediate drop in the antibodies. So we don't know that that's related. And when we look for the CDTB toxin in the stool of humans, we don't find it there. So I don't think the CDTB toxin is there provoking this. So I'm not sure, but I don't know that that's true. We are doing studies right now and plan to look at studies to see if treatment makes the antibody go down over time, and that's more important. Felicidades a ambos por las excelentes presentaciones, pero mi duda es la que expresé ayer. Muchos pacientes que cumplen criterios clínicos para síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea tienen colitis microscópica y, como ustedes lo demostraron, tienen malabsorción de ácidos biliares, sobrepoblación bacteriana y otras organicidades contra las que la prueba no ha sido validada. Quisiera conocer su opinión al respecto. First, let me address bile acid malabsorption. I don't know for sure if it's been reconciled that when you talk about bile acid malabsorption, for example, in patients with a cholecystectomy, the reason they have diarrhea is because the bile encounters bacteria of the colon. The colon bacteria convert it to lithocolic and deoxycholic acid, which causes secretion of the intestine and toxicity to the colonic epithelial, leading to diarrhea. If you have bacterial overgrowth and bile is present, you can have bile reactions from bacterial overgrowth also. So is it bile acid malabsorption or bile toxicity because of bacterial overgrowth? We don't know the answer to that first question. The second part is microscopic colitis. At least in my clinic, and Max can speak about his experience in Mexico, but the patient with microscopic colitis is the 70-year-old woman with sudden onset diarrhea, watery. I have biopsied thousands of women, they're 25 years old, never seen microscopic colitis in the US, 25-year-old woman. We're talking about young women and men with IBS. The chance of microscopic colitis is almost zero, at least in the US. I'm not sure what the experience in Mexico. Yo creo que, Ramón, te digo lo mismo que te dije antes. Yo sé que tú has estudiado la colitis microscópica en San Luis y sé que tienes tus datos. En mi clínica, en mi práctica, la colitis microscópica también ocurre principalmente a la tercera edad. De vez en cuando uno no encuentra a un joven, pero como te dije ayer, la colitis microscópica se caracteriza principalmente por diarrea. Es una diarrea indolora, no produce dolor o malestar abdominal, distensión, que son los síntomas pivotes del síndrome de intestino irritable. Entonces es un cuadro clínico un poco diferente. Y en ese caso no estaríamos empezando por los criterios de Roma que nos hacen el diagnóstico de síndrome de intestino irritable con diarrea, que nos lleva a hacer estas presunciones diagnósticas y por lo tanto a solicitar un IBS check. Lo más importante es siempre diferenciarlo de estas otras enfermedades. Sin embargo, si el paciente tiene colitis microscópica o tiene una diarrea indolora, el estudio es otro, la prueba no está aplicada para este subgrupo de pacientes cuya respuesta es totalmente diferente. Y si tú le das rifaximina al paciente y es colitis microscópica y no responde, por ejemplo, o le das otro tratamiento, vas a tener que hacerle un estudio, pero el IBS check probablemente te va a salir negativo. La otra pregunta es que síndrome de intestino irritable postinfeccioso no solamente se ha descrito con bacterias, sino con virus y parásitos. Entonces yo quisiera saber si eso también daría positividad para la prueba. That's an excellent question, but we don't know yet. It has to be studied. But you're right that there are some norovirus studies, even Giardia studies, although those are smaller. C. difficile has CDTB toxin. That's for sure. C. difficile does have this CDTB toxin, but the viruses don't that I'm aware of. Yo tengo igual una pregunta y un comentario. La pregunta es,
Acerca de la utilidad, o si hay algún dato que nos pueda compartir el doctor Pimentel sobre la utilidad de los otros subtipos de IBS, intestino irritable con constipación y estreñimiento, porque el comentario es el siguiente: en México, y esto lo hemos revisado recientemente, el subtipo menos frecuente es la diarrea, no alcanza ni el 10%, es más, está entre 6 y 8% en los estudios hechos por Max. Y en este subtipo, que es poco frecuente en México, cuando uno investiga otras causas de diarrea, de repente aparecen situaciones como giardia, por ejemplo, giardiasis, que también es algo que no hacemos de rutina y es difícil de detectar, o pudieran estar algunos pacientes con enfermedad celíaca. Entonces la pregunta es, en este subtipo, en los otros subtipos, por ejemplo en el mixto, que de repente me parece como el más interesante en cuanto a la prevalencia, si hay algún dato, porque tiene importancia en cuanto al modelo que presenta al final, donde si tengo IBS con diarrea 10 a 50% es muy útil y es muy costo efectiva, pero ¿qué va a pasar con nosotros que aparentemente este subtipo es menos frecuente? So we have data in mixed. We haven't presented it yet, but it basically looks exactly like this data for DIBS. We don't have CIBS, but we're collecting those patients now, and for DDW we should have about 600 patients to study the benefits in real time of how to use this test. And what we see so far is remarkable. So if a patient has bacterial overgrowth that's due to an adhesion or due to a non-IBS relationship, Ehlers-Danlos syndrome, scleroderma, these tests are negative, always. And I don't want to give too much away because we're going to present this at DDW, but this may distinguish the IBS patients specifically, but the patients who might respond to rifaximin are still maybe bacterial related, and so it may get you acceleration to a treatment for sure and stop the investigation and make sure you have IBS, but then there could be other reasons that the patient will still respond to antibiotics. Sí, yo quería comentar respecto a lo de la prevalencia. Realmente este modelo y ese 20% fue basado en nuestros estudios con Roma 2, porque como tú bien sabes, los estudios de con Roma 3 han demostrado todavía una menor prevalencia, pero eso no es confiable en nuestra población, eso no refleja lo que vemos en la clínica. Entonces no quiero utilizar los datos de Roma 3 porque no estamos seguros que el cuestionario de Roma 3 tiene algo que quizás no permite detectar los pacientes con síndrome de intestino irritable en México. Por eso utilizamos el 20%, la prevalencia pequeña que decía el doctor Pimentel hace un ratito. Sí, pero aún así, utilizando los datos de ese 10 o 20% con Roma 2, mi pregunta es que en estos pacientes con IBS, diarrea en México, pudiera haber algunas otras causas, como por ejemplo giardiasis, vamos a poner algún ejemplo, donde tampoco de forma rutinaria hacemos estas pruebas, y no en México, sino en algunas otras poblaciones se ha demostrado que al 7-10%, hay por ahí un estudio italiano, de IBS con diarrea, resulta que tenían giardiasis, y recordarás incluso algún estudio de una corte en Noruega donde giardia puede ser también un agente causal de post-infectious IBS. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, de que si al IBS con diarrea, con esta prueba, prácticamente ya pudiéramos utilizar rifaximina, o habría que hacer otras pruebas que no hacemos de rutina, ¿no? Incluso enfermedad celíaca, tú sabes lo que hemos discutido esto, si es costo efectivo descartar. ¿Qué descartaría primero yo? ¿Estas enfermedades o haría el IBS? Creo que hay varios puntos en tu pregunta. Uno es si estos pacientes tienen giardia, otro es si descartamos de primero enfermedad celíaca, y creo que había otro punto ahí. El modelo está basado en las guías de síndrome de intestino irritable de México, en las cuales tú mismo participaste, sí, tanto en las del 2009 como en los datos de actualización, que son prácticamente similares en cuanto al diagnóstico. Y si tú ves el modelo, que aquí no se pudo ver bien detallado, hay fases. En la primera fase solo biometría hemática y coprológico. No incluimos ni calprotectina ni pruebas serológicas, porque eso es para un paciente que no está respondiendo. Y no podemos empezar esas pruebas de inicio, mucho menos en nuestro país, donde son altamente costosas. Entonces el modelo sí está basado en un diagnóstico escalonado, o sea, de pruebas diagnósticas escalonadas, donde esas pruebas no se hacen de inicio. Uno. La otra cosa es que tú no estudias giardias o no lo haces el diagnóstico clínico. No sé cómo será en tu práctica. En mi práctica, para yo diagnosticar giardiasis,
Yo prácticamente tengo que hacer una endoscopía y tomar biopsias del duodeno para hacer el diagnóstico. Eso prácticamente no lo vemos en un coprológico. Entonces, ese es otro factor importante. No sé si te entendí bien, pero hay que diferenciar estas situaciones. Sí, no, por ejemplo, hay algunos estudios que con una prueba de ELISA en materia fecal para buscar yarda es más sensible y específica y es menos costosa que hacer una biopsia de duodeno, o el costo de las pruebas para enfermedad celíaca. O sea, mi punto es, evidentemente los datos son bastante buenos y soportan el uso de esta prueba, pero valdría la pena considerar estas otras situaciones. Evidentemente pues, se necesitarían más estudios con un diagnóstico escalonado, con algunas otras pruebas, específicamente en este subtipo de diarrea donde pudiera ser que otras patologías también pudieran confundirse con síndrome de intestino irritable con diarrea. Sí, cuando nosotros sospechamos giardias y hacemos una endoscopía, esto sería un estudio mucho más avanzado. De hecho, y no consideramos la endoscopía como una prueba diagnóstica inicial en un paciente con síndrome de intestino irritable. Y de esa forma se hizo el análisis económico. No se considera sino como una posibilidad mucho más tardía cuando el paciente no está respondiendo al tratamiento. Okay. Entonces, eso es importante de considerarlo. Gracias. Felicidades a los dos por sus pláticas. El doctor Pimentel nos mostró evidencia de cómo en estos pacientes hay incluso lesión o disminución de las células intersticiales, se producen estos anticuerpos que en este momento son bien entendidos como marcadores o biomarcadores de diagnóstico. Pero yendo un poquito más allá, ¿se ha pensado en que esto pudiera impactar en cuestiones de tratamiento? Es decir, a uno le recordaría ciertas enfermedades inmunológicas o incluso autoinmunidad, la formación de este tipo de anticuerpos. Ha habido estudios donde se utilizan esteroides para sobre todo el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. ¿Hay algo más aparte del antibiótico que pudiéramos estar pensando relacionado a estos hallazgos? You're asking me for secret information. Obviously, if this antibody is causing IBS, getting it out of the bloodstream could cure IBS. Yes, that's the hope. And we are working on that concept, but I can't speak more about it yet. Yo quiero comentarte, tú hablaste de la prednisona. Quiero recordarte que el estudio de prednisona que fue realizado por el doctor Spiller en Gran Bretaña, que es uno de los principales exponentes del síndrome de intestino irritable postinfeccioso, él en su estudio demostró que disminuían los linfocitos intraepiteliales, pero no demostró ninguna efectividad sobre los síntomas. Entonces, eso no es un medicamento que nosotros utilizamos. Evidentemente, no quiere decir, por un lado, que tú necesitas una prueba positiva para dar rifaximina. Y por otra parte, una cosa que uno puede discutir es que tú puedes tener una prueba positiva, haces el diagnóstico de síndrome de intestino irritable postinfeccioso, por supuesto, si tú das el antibiótico lo eliminas, pero probablemente podrías utilizar algún otro tratamiento para el síndrome de intestino irritable con diarrea. Sin embargo, también las evidencias y lo que está disponible es prácticamente nula. Creo que yo les mostré ayer los resultados del nuevo medicamento aprobado, que es la Luxadolina, que no creo que tenga ningún efecto sobre eso, pero es un medicamento de muchísimo cuidado, que tiene efectos graves como el espasmo del esfínter de Oddi, que puede producir complicaciones, y por otra parte que la FDA incluso lo va a aceptar bajo un medicamento controlado. Entonces, realmente las evidencias que hayan demostrado efectividad de medicamentos contra el síndrome de intestino irritable con diarrea es prácticamente ausente. Yo diría que este es el subgrupo de pacientes que menos evidencias terapéuticas tiene disponibles. Creo que hemos avanzado muchísimo en el manejo del síndrome de intestino irritable con estreñimiento en cuanto a terapéutica, pero no en el síndrome de intestino irritable con diarrea. I'll just say one more thing about the antibodies. We think that the impairment of the gut caused by these antibodies are purposeful, and we know this because of studies with the US military we've been doing for deployments in Iraq and Afghanistan over the last decade. And it appears that the creation of these antibodies and the impairment of the motility is purposeful by Campylobacter or E. coli. If an IBS patient, already IBS, goes to Iraq or Afghanistan as a military person, and they already have IBS to begin with, they're 5 times more likely to get another gastroenteritis. So we think the motility, poor motility means that
more Campylobacter can come in more easily and infect again and again and again. And the patient who's IBS is the one who spreads Campylobacter through the population because they keep getting it. Second is, the more times you get infected, the higher the antibody goes. And in fact, I didn't show this data because there just wasn't enough time. The US military, independent of us, did their own antivinculin test, created their own ELISA, and showed that the antivinculin was a marker of post-infectious IBS in troops returning from Iraq or Afghanistan who now have IBS but never did before. So there's being validated in other studies as well. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, quisiera pedirles que volvieran a proyectar el número telefónico donde se puede contactar para determinar la prueba, si pueden, por favor, que es, creo que, una información importante para los médicos que vemos pacientes. Me gustaría que dejaran eso ahí proyectado para si alguien tiene interés, y les agradezco a todos muchísimo por su presencia a estas horas, y creo que hemos visto uno de los avances prácticos más importantes derivados del conocimiento de la DW, un verdadero eco práctico en la práctica clínica de gastroenterología. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias al doctor Pimentel.